Ministro, pasó el primer mes, obviamente cumplieron los objetivos porque calmaron los mercados, ¿no? Se calmó el dólar, subieron los bonos, subieron las acciones, bajaron la tasa de interés mientras calmaban el dólar y al mismo tiempo salieron a auxiliar a los que más necesitaban. Ahora, para adelante, ¿cómo se hace con ingresos tan deprimidos en general de la población para reactivar? ¿Qué van a hacer para reactivar? Bueno, efectivamente, Roberto, ahí lo que nosotros hicimos este primer mes es tomar control y de ese modo empezar a calmar de alguna manera a la economía argentina, a todos los factores de la economía argentina, una economía que está indexada aún, pero esta indexación lo que hace es que persiga siempre corriendo desde atrás a la inflación, que después hace corregir ciertos precios o salarios o valores, que después la inflación nuevamente los vuelve a absorber, entonces termina siendo un círculo vicioso donde se pierde referencia de los precios, de los valores de bienes y servicios, se pierde las referencias generales, digamos, ¿no? Tomar control sobre eso, bueno, hizo que nosotros a lo que apuntemos es lo primero fue, bueno, empezar a sostener ciertas cuestiones que son estructurales a las cuestiones de costos, entonces por eso suspendimos ciertas variables que iban en esta línea, ¿no? Digamos, persiguiendo esta línea. Esas variables son medidas que tomamos con mucha autoridad, que fueron suspender los aumentos en el transporte, suspender los aumentos en los servicios públicos, bueno, continuar con el control cambiario, que eso es importante porque las fluctuaciones también, eso impacta. También suspender el aumento de combustibles, es decir, las variables que podíamos, los resortes y las herramientas que teníamos como para tomar y cortar esta indexación automática que estaba siguiendo y acelerada que tenía la economía, las tomamos. De ese modo tomamos control de la situación. Y ahora viene, una vez que se toma control de la situación, viene esta instancia de parar la caída, es una caída todavía abrupta, que veía caída de empleo, aumento de pobreza, la cuestión social, ¿no? Esto lo vemos todos, caída del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, en definitiva un poco la Argentina, el último coletazo que nos daba la Argentina macrista era este abismo al que íbamos con una economía indexada y bueno, había que tomar control y empezar a desindexar a la economía. Esas son las medidas que se fueron tomando estos 30 días y muchas otras, pero en primer lugar esas, y en segundo lugar medidas de tinte de reparación, reparar deudas sociales, deudas, como dijiste vos anteriormente, deudas con los que menos tienes, con los que más padecieron, con los que peor la pasaron estos 4 años, que son los jubilados que menos cobran, que son los pensionados, que son los beneficiarios de AUH. En definitiva, trabajar sobre ese segmento que fue el segmento muy golpeado, ¿no? Entonces tenemos como estos dos, si tendría que sintetizar estos 30 días, te diría que fueron las medidas de control, de tomar control de la situación, en cuanto a empezar a trabajar la desindexación de la economía y por otro lado, medidas reparadoras. Uno puede sentarse a esperar y decir, bueno, pusimos plata abajo y además estamos trabajando para que baje la inflación, a ver si se reactiva, o puede hacer otras cosas. ¿Hay otras medidas que están pensando para reactivar la economía? Bueno, sí, que era la parte inconclusa de la primera parte de la pregunta. Nosotros estamos tomando medidas que tienen que ver con también llevarle alivio, parar la caída
de pymes y de comercios, entonces con eso ahí ingresan las medidas que tomamos con respecto a las moratorias de AFIP, digamos, quitar estos ahogos financieros. La baja de la tasa también empieza a representar llevar una tasa que llegó a los 70 puntos, digamos, que continúe a la baja esta tasa de referencia, para nosotros es central para recuperar un mercado de crédito, que es el que necesitan nuestras pymes, nuestros comercios, la industria, digamos, para crecer, todo lo que es la actividad productiva. Y después, ¿qué otras medidas vamos tomando? Bueno, medidas sectoriales que tienen que ver con calibrar, ahí sí, esto como lo general, pero bueno, luego ir calibrando a sectores que rápidamente con medidas puntuales se ponen a producir, porque ven que hay mercado, porque ven que hay un Estado que va a acompañar políticas de producción nacional, que va a acompañar políticas de fomento a la exportación pyme, que va a abrir un mercado. Bueno, esto ya... Ahora, lo que pasa es que eso es ir sanando a la economía, ¿no? Yo creo que acá hubo un maltrato total para lo que fue la producción nacional, para nuestras pymes. Durante 4 años se le exigió y se señaló a sectores que no eran competitivos o que no eran sostenibles en el tiempo y que debían reconvertirse, ¿no? Entonces le decían a un empleado textil de la Ferrer que tiene una pyme hace 60 años, bueno, que se tiene que dedicar a hacer otra cosa. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora el mundo giró para otro lado, entonces él se tenía que adaptar. Bueno, esto sucedió durante 4 años, digamos, y nosotros llevamos un mes. Sanar esas heridas es importante, tener una visión de reparación con respecto a eso y, por sobre todas las cosas, generar los mecanismos suficientes y necesarios para que esa pyme textil de la Ferrer vuelva a tener confianza, vuelva a producir, vuelva a sacarle las lonas a las máquinas y se vuelva a generar empleo. En definitiva, la reactivación económica viene por ahí. Una de las cosas, una de las más importantes seguramente que ocurrió en los últimos 4 años es tremenda transferencia de recursos de toda la sociedad a unos pocos sectores, y yo diría unos pocos actores de esos sectores, el sistema financiero con las LELIQ y las LEVA, qué sé yo, las energéticas con unos tarifazos terribles, y el sector agropecuario con ganancias en términos de poder adquisitivo se estima casi 100% con respecto a 2015, ¿no? Entre la devaluación y la baja fuerte de retenciones. Digo, si uno no hace si no desanda en parte ese camino, esa transferencia, si parte de esa plata no vuelve de esos sectores a la sociedad toda, ¿no le quita fuerza a la posibilidad de reactivar el consumo? Bueno, nosotros lo primero que hicimos es comprender que una economía donde el consumo cae permanentemente es una economía que no genera buenos negocios tampoco, digo, en definitiva. Es una economía que deprecia a sus ciudadanos, que deprecia al consumidor, pero que también deprecia la oportunidad de negocios. ¿Quién va a invertir en un país que no consume, digamos? Es inviable. Y esto sucedió, digamos. Una lógica con un sesgo ideológico muy fuerte, esta lógica monetarista con respecto al tratamiento que se le daba a la inflación durante 4 años, fue congelar la economía, congelar la demanda, parar la demanda, achicar la demanda agregada, para que de ese modo no haya una escalada de precios. Bueno, acá la verdad se rompieron todos los manuales del monetarismo, digamos, porque en la Argentina hubo cepo monetario de alguna manera, porque no había emisión, hubo altas tasas para incentivar la especulación financiera y quitar pesos de la plaza también que podían ir a consumo, estas tasas de las LELIQ, digamos, o de las LEVAX en su momento, o sea, instrumentos financieros especulativos o de alta especulación, y después, bueno, un deterioro del salario indirecto con los tarifazos, con los aumentos laterales, aparte, bueno, del propio deterioro en el empleo, ¿no? Pero todas esas variables
en teoría o en la teoría monetaria inducirían una baja de inflación. Bueno, hoy conocimos que la inflación fue la más alta de los últimos 28 años, ¿no? Entonces, claramente el problema en la Argentina no es ese. Claramente nosotros necesitamos tener góndola, ¿no? Tener una góndola pujante que consuma, que el argentino consuma. Argentina es un país que el 70%, por cuestiones geográficas también, pero y por calidad de sus productos, pero el 70% de lo que se produce se consume acá, digamos, es consumo local, digamos, ¿no? Nosotros tenemos industria alimentaria, industria propia, industria textil, industria del cuero, digamos, tenemos industrias que abastecen el mercado interno y que si nosotros matamos el mercado interno, bueno, esas industrias van a la quiebra. Pero ahí, digo, en el caso del sistema financiero está claro porque están bajando la tasa de interés a una velocidad que obviamente esa transferencia se está haciendo. Digo, la gente va a gastar menos en términos financieros y los bancos van a ganar algo menos. En términos de las tarifas, ¿vamos a tener tarifas en términos reales más bajas que las que teníamos? Nosotros vamos a tener tarifas que se puedan pagar. Nosotros vamos a aplicar lo que la Corte le indicó al gobierno de Macri y que después quedó en términos filosóficos, pero no se pudo llevar a la práctica porque el gobierno de Macri no lo llevó a la práctica, que era la razonabilidad de la tarifa. El concepto de razonabilidad justamente implica esto, implica, bueno, qué sociedad tenemos, qué riqueza tenemos en nuestra sociedad y cuáles son los valores que esa sociedad tolera y puede pagar, digamos, ¿no? Eso para nosotros es clave, porque eso implica entender que las empresas, prestadores de servicios públicos, tienen que seguir invirtiendo en el país, o sea, tienen que tener un margen de ganancia lógico y tienen que tener un margen para invertir en servicios públicos de calidad. Ahora eso no puede ser desproporcionado con lo que es el salario o lo que son los ingresos de las familias argentinas, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, no puede haber un aumento de 5.000%. ¿A quién se le ocurre que eso es algo razonable? Eso no es razonable y eso es lo que hicieron. Un factor de ingresos importante en la Argentina son las jubilaciones. En principio ustedes van a dar aumento de suma fija en marzo o en junio. ¿Está bien lo que digo? Nosotros vamos a dar aumento de suma fija hasta que tengamos la nueva fórmula. Nosotros lo que suspendimos es la actualización por la fórmula, no la actualización, digamos. Nosotros los aumentos los vamos a dar, la movilidad jubilatoria continúa, digamos, es decir, los aumentos se van a dar en suma fija, y porque lo que estamos armando es una nueva fórmula de actualización. ¿Y cuándo van a presentarle al Congreso la nueva fórmula? Bueno, ese es un debate un poco más profundo. Vos sabés bien que no son fórmulas sencillas, que involucran a una multiplicidad de regímenes que son muy complejos, digamos, y que también representan derechos adquiridos, representan, digamos, lo que son siempre las jubilaciones, digamos, ¿no? Derechos adquiridos, que bueno, nosotros también queremos tener una política donde haya cierta, donde haya cierta equidad entre las jubilaciones, digamos, ¿no? El que más gana y el que menos gana. Bueno, en el mundo hay un achatamiento general, claro. Están todos yendo hacia ahí. Van a ir hacia eso acá también. Están todos yendo hacia. El mundo está yendo hacia eso. Hacia entender que no puedo tener jubilados de 300.000 pesos y de 14.000 pesos. No puedo tener eso. Vamos a ir hacia un achatamiento de la pirámide previsional. Esa es un poco la idea que tenemos nosotros. Tratar de ir generando equidad, levantando la base, básicamente, ¿no? Que la base sea la que más, la que tenga más aumentos, digamos. Y ahora en marzo seguramente va a ser una suma fija porque no van a llegar con... En marzo llegamos a una suma fija. Y esa suma fija va a ser igual para todos, por lo tanto va a ser un porcentaje mayor para los que menos ganan. Claro. O sea, no sé, ponele 5.000 pesos para todos, cosa que para el que gana 15 va a ser un 30 y pico por ciento, y para el que gana 100 va a ser un 5%. La suma fija representa eso, digamos, ¿no? La suma fija representa una política que principalmente
digamos, beneficia o incide mucho más, la suma fija incide mucho más en el segmento más bajo, digamos, siempre sucede eso. Con lo cual va a haber un segmento que supongo que va a igualar o ganarle a la inflación y otro que va a perder. Probablemente sí. Y ahí hay un tema... Teniendo en cuenta que el 80% de las jubilaciones son de menos de 19.000 pesos, digamos, en Argentina, ¿no? Está bien, buen dato. No, porque cuando uno piensa que el que gana 25, 26, 27.000 prácticamente sigue siendo... También está en una situación muy complicada. Muy complicada, sí. ¿no? Entonces, yo no sé si se fijará ese límite pensando que, no sé, que los que ganen, no sé, hasta 2 jubilaciones mínimas, por ejemplo, no pierdan con la inflación. ¿Se está pensando algo así? Se está pensando en una suma fija, que eso también tiene que ver con la situación fiscal que tengamos, digamos, ¿no? Eso no se puede descolgar de lo fiscal porque nosotros no podemos ser irresponsables, digamos. Ahora, lo cierto es que vamos a tratar, obviamente, de que las jubilaciones, y sobre todo las que más perdieron y las que más deterioro tuvieron, bueno, tengan un apoyo mayor. Habló mucho el presidente en su asunción del tema del lawfare y la justicia y los servicios y los medios, y claramente se está preparando un proyecto judicial, ¿no? Se está preparando un proyecto que tiene que ver ni más ni menos que con transparentar más, con abrir un poco más, no con otra cosa, y que va a ir al Congreso, con lo cual va a tener un debate parlamentario, no son proyectos cerrados ni mucho menos, no es nuestro estilo, y aparte nosotros queremos que sea un debate público, cuál es el tipo de justicia que queremos, cuáles son las herramientas con las que los argentinos y las argentinas nos sentimos más conformes con la accesibilidad a justicia, cómo vemos que el sistema puede mejorar. ¿Tan abarcativo va a ser el proyecto? Ese diseño, y bueno, fundamentalmente va a ser ese el espíritu, digamos, ¿no? Y este tema que siempre se habla de que, bueno, que no quede en 12 juzgados de Comodoro Pi toda la suerte, ¿eso se va a descentralizar? ¿Va a quedar en manos de más jueces? Eso, ¿El tema federal? Nosotros vamos a hacer un proyecto que todavía no está terminado, por eso yo no quiero hacer anticipos sobre borradores, porque si no, no sería responsable de mi parte, pero sí la lógica va a ser una lógica de mayor transparencia, de mayor amplitud. En esa línea lo podemos garantizar porque es el espíritu del proyecto. ¿Puede garantizar que todos los sorteos no le toquen a Bonadío, por ejemplo? Vamos a cambiar el bolillero. y otra cosa en donde puso el punto el presidente era en los medios, y la pregunta es, ¿cómo se garantiza la pluralidad informativa en Argentina? ¿Cómo hacen los argentinos para acceder a la información cuando uno ve que está muy concentrado los medios de la Argentina? Digo, no sé, nosotros estamos muy contentos que nos convertimos en el 7º portal del país, casi llegando al 6º. A los que están arriba tienen todos una identidad muy marcada, y a veces titulan todos igual, y eso pasa en la tele, en la radio. El presidente ya ha dicho que no quería una ley de medios, y entonces, ¿cómo se garantiza la pluralidad informativa? No, pensamos que nosotros tenemos que ser los garantes de esa libertad de expresión, de ser los garantes de esa pluralidad de voces, que el Estado debe trabajar en pos de más que nada de que surjan voces también federales. A veces estamos como muy concentrados, ¿no?, en lo que es la agenda más del AMBA, y quizás se olvida la Argentina. Es una Argentina que tiene un federalismo que debe rescatar, que el presidente hace un esfuerzo también en ese sentido, para rescatar los valores del interior, rescatar los valores de las provincias. Me parece que en esa línea también hay que poder convocar a los medios del interior, hacer una gran mirada sobre todo lo que es el territorio y sobre cuáles son las noticias de la Argentina, ¿no? ¿Quién define cuáles son las noticias de la Argentina? Bueno, los medios más grandes. Quizás es importante que quienes definan eso sean los consumidores, ¿no? Y que el que quiera, y que me parece que eso se ha avanzado mucho
con mucha pelea, pero se ha avanzado mucho en el sentido de que, bueno, quien quiere, ya todos los medios o los usuarios, digamos, saben, o los lectores saben cuáles son las orientaciones que tiene cada uno de los medios, quienes hacen periodismo de investigación, quienes se orientan más a un periodismo de espectáculo, o quienes buscan representar alguna identidad. Entonces, eso me parece importante. Me parece que en ese sentido se ha avanzado mucho en Argentina. Bueno, habrá todavía, y todavía queda mucho por hacer, obviamente, pero creo que a nosotros nos toca también cosechar parte de lo que fue ese gran debate público, independientemente de la ley de medios o la ley de servicio audiovisual. Ese debate público fue un debate público que trasciende lo que fue la ley, y cómo quedó y cómo no quedó, y si se normatizó o no se normatizó, y se adecuaron o no se adecuaron las grandes firmas. Hay un debate que fue mucho más amplio y que fue mucho más importante, porque de alguna manera a todos, digamos, bueno, vos no, porque sos parte de la industria, pero a quienes solamente consumíamos los medios, nos abrió los ojos de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que fue importante, por eso democratizó mucho la mirada del consumidor o del lector, y eso es importante, o del espectador. No va a haber ley de medios, entonces. No estamos pensando en eso, hoy no está en la agenda. O sea, no va a haber nuevas regulaciones. Vos sabés que hay regulaciones propositivas, no solo, ¿no? Sí. O sea, buscar por legislación formas de generar mayor competencia. Bueno, en Europa se está hablando, por ejemplo, no sé, que Google y Facebook aporten para los... Bueno, ahí hay un gran desafío, ¿no? Ahí hay un gran desafío, que eso toda la industria está bueno, con este debate, y acá y Argentina también lo tiene que dar ese debate. Hoy no está ese debate acá. Y hoy estos grandes concentradores de recursos, bueno, también lo mismo sucede con las nuevas modalidades de aplicaciones, ¿no? Bueno, es que toda esta cantidad de medios que hay, bueno, vos estás en este momento por un medio nativo digital dando un reportaje, y el otro día el presidente se lo dio al cohete a la luna, otro medio nativo digital, claro. Y hay un montón, digo, con otro tipo de legislación, porque si no siempre se termina hablando de la pauta oficial, ¿no? Y hay un montón de dinero dando vuelta que por ahí legislando se puede hacer crecer a esos medios. Se puede hacer crecer a esos medios también, y lo cierto es que hoy por hoy el gusto del espectador, del consumidor, es como muy diverso, ¿no? Y cada uno, y hay tanta multiplicidad de voces, que quizás falten más, pero hoy hay bastantes, hacen que, bueno, que cada uno puede ir eligiendo, y eso me parece que es importante. Y eso hoy la tecnología lo ha facilitado. Y hoy en los teléfonos celulares nosotros tenemos aplicaciones o acceso a noticieros, canales de tele, puedo guardar algo, puedo guardar un reportaje que hizo Navarro y lo veo una semana después, y me parece que son los avances de la tecnología, y cómo el espectador, el consumidor se va adaptando a esos nuevos avances, y a su vez retroalimenta, genera un ida y vuelta y genera un feedback, porque exige a los medios de comunicación, les exige tener una mirada desde el punto de vista de la tecnología. Me parece que eso es... Y la tecnología democratiza en ese sentido. Sí, sin duda. Para ir cerrando el tema deuda, indudablemente cuando armen ya un proyecto más de mediano y largo plazo, lo podés hacer una vez que sabes cómo quedó los compromisos del Estado, ¿no? Y con qué disponés. ¿Qué está priorizando el gobierno? Obviamente es una negociación y no me podés decir quiero una quita de tanto, qué sé yo. Pero ¿está priorizando el plazo? ¿Está priorizando pagar menos capital, como se hizo en su momento con la propuesta de Néstor Kirchner? ¿Bajar la tasa de interés, que pagamos una tasa muy alta? ¿Cuál es la prioridad del gobierno con la deuda? Bueno, mira, ahí la prioridad del gobierno es
que la deuda no sea el cepo para el desarrollo argentino, no sea el cepo para el desarrollo de la industria, no sea el cepo para la generación de empleo, no sea el cepo para sacar a los argentinos de la pobreza y a las argentinas de la pobreza. Ese es el punto. Que la deuda no sea un cepo al desarrollo nacional. Hoy lo es. Hoy lo si es. pagás la deuda tal como está, exactamente, no podés mover. Hoy lo es. La Argentina de Macri, la deuda, constituyó un cepo para el desarrollo. Nosotros tenemos que sacar ese cepo. Y esa es la realidad. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Después, ¿cuáles son los fundamentals de esa negociación? Sabes bien que no te puedo dar mucho detalle, pero la filosofía es esa. La filosofía va a ser, bueno, generar las condiciones necesarias para que haya se tranquilice la economía, creo que lo estamos haciendo, y fundamentalmente para que a partir de esa negociación de deuda, bueno, nosotros poder tener un programa macroeconómico sustentable. ¿Qué implica un programa macroeconómico sustentable? Que la deuda que implica ese programa puede pagarse, digamos, los argentinos y las argentinas lo podemos pagar, pero por sobre todas las cosas, ese programa macroeconómico, la sostenibilidad de ese programa económico tiene que ser con los argentinos y las argentinas adentro de la cuenta, no afuera de la cuenta, mirándola con la ñata contra el vidrio, que fue lo que pasó siempre. Nosotros tenemos que ser muy claros con esto, porque ese es el mandato político que tenemos, el mandato político que como funcionarios nos ha dado Alberto, nos ha dado Cristina, y que a Cristina y a Alberto el mandato se lo dio la gente, se lo dio el pueblo, para que negocien, o si tienen que resolverlo, lo resuelvan en esas condiciones, en condiciones que no sean a costa de los más humildes, las cosas conocemos, a costa de los más humildes, de las pymes, de los pequeños productores. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Me parece que ahí va a estar el eje de la negociación. ¿Cuándo creen que va a estar terminado? Tenemos deudas complejas que se acumulan para fines de marzo, principios de abril, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que esa es la fecha que esperamos tener alguna resolución. O sea que si vos le decís a un negociador que tenés una fecha tope, el tipo puede especular con eso. Digo, uno debe pensar, ¿vamos a cerrar sí o sí antes de fin de marzo? O puede decir, bueno, trataremos de cerrar y si no, no pagamos. Nosotros el espíritu nuestro siempre va a ser el de encontrar la solución menos traumática para los argentinos y las argentinas. Y vamos a trabajar sobre eso.